poner las reglas a Dios. Pero entonces aquí yo tengo una pregunta. ¿La Biblia católica no dice lo mismo que la Biblia protestante según la tradición y no hablamos de eso? ¿Hay alguna diferencia? Esa es pregunta clave para se la traslado a Yatensi, que fue sacerdote católico, y que por favor nos aclare si la Biblia católica es diferente a la de vos. Y si no es diferente, ¿por qué entonces la Biblia católica dice una cosa y la gente católica hace totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia católica? Yatensi? ¿Por qué se dice una cosa, dice la Biblia una cosa y se hace otra, por favor? Mire, hablemos aquí de los concilios que canonizaron, decretaron los libros canónicos. Primero, que hay dos listados de libros canónicos. ¿Qué es un canónico? Viene la palabra griega kané, que significa medida o caña. Los libros que son autorizados para leerlo como inspirados. Los judíos volvieron el Antiguo Testamento canónico en el siglo I. Sí, señor. Después de Cristo, inclusive hacia el año 90, que se llama el Concilio de Yania, donde se reunieron los judíos en todo el territorio, los judíos bajo el territorio palestino, se reunieron y canonizaron las escrituras antiguas, que estaba en un texto hebreo muy antiguo, y varios textos en paleohebreo, la Torá, libro histórico, los Ketubín, Neveín, etcétera, etcétera. Tanakh. La Tanakh, exacto. Toda la Biblia del Antiguo Testamento. Sí, señor. Pero resulta que había otros judíos de habla griega, en Egipto, en Alejandría. Exacto. Entonces los judíos de habla griega dijeron, cuidado un momentito. O sea, que los únicos judíos son de habla aramea, de trasfondo hebreo, que están en toda esta región. Y nosotros que estamos en la diáspora no tenemos ningún poder. Estos judíos no sabían arameo ni hebreo, sabían solamente ya griego. Los judíos alejandrinos. 100 años después, dijeron los rabinos de habla griega en Alejandría, ahora nos toca a nosotros formar nuestro propio canon. Y el canon que vamos a formar van a ser los libros escritos por judíos de influencia griega. Se reúnen. Pero hicieron algo bueno, que hay que también reconocer. Aceptaron el primer canon de los judíos hebreos. En el Concilio de Yania. Sí, no se anuló, pues. Sí, no lo aceptaron. Pero sumemos otros libros. Sumemos los libros que fueron escritos en griego. Los apócrifos. Exactamente, los apócrifos, que fueron escritos bajo el gobierno de los reyes griegos seleucidas. Claro, con los Ptolomeos y Seleucidas. Ptolomeo y Seleucidas. Que ya sabían griego. Entonces, entra Tobías, Macabeos, Judith, Esther, etcétera. Daniel 2. Daniel, la otra parte de Daniel. Baruch. Eclesiástico. Entran todos estos libros. Y estos libros tienen un trasfondo netamente griego, que es una mezcla del judaísmo desde la perspectiva griega. O sea, ya se perdió el propio judaísmo puro. Es que eso es lo que pasó, y aquí va una explicación. Aquí hay que tomar algo en cuenta, y si me permites dar este aporte. No, claro. Nosotros los judíos respetamos el libro de los Macabeos, por amor a Dios. Historia. Para nosotros no solo es historia, es un milagro. Excelente el libro. Si nosotros no sobrevivíamos en la época del Hanukkah, no hubiera habido cristianismo. Partamos de ahí. ¿Por qué? Y lo digo muy bien. Los griegos estaban decididos a exterminarnos. Y Dios levantó a Judas Macabeo y provocó una rebelión impresionante. Arrasa porque los griegos dijeron, dejen de circuncidarse, y lo consiguieron. Muchos judíos dejaron de hacer el brit milá o circuncisión. Obligaron a que no guarden el sábado. Querían meternos la filosofía y la mitología griega y hacernos olvidar de la Torá. Entonces el choque ni siquiera fue un choque netamente político, fue un choque entre la verdad contra la filosofía. Un choque entre la Biblia y la filosofía, y los judíos nos impusimos. Y eso es una parte de nuestra historia clave. Fíjate vos que el profeta Daniel, cuando habla en la estatua de Nabucodonosor, habla del vientre de bronce. El vientre de bronce sabemos por escatología básica que representa el imperio griego. Daniel profetizó entonces que los griegos someterían a Israel, y eso ocurrió en esa época. Antíoco Epífanes y compañía cumplieron las profecías de Daniel. Que un judío no lea Macabeos no va a entender lo que es el Hanukkah. Y regresando nuevamente, la diferenciación. Sabemos que hay la diferencia entre libros, pero ¿qué tal en el texto? Ahora, entonces, ¿qué pasa con los judíos de habla griega? Se reúnen 100 años después y canonizan libros, como usted explicó, que también hablan de la historia judía. Los Macabeos es precioso, es un milagro de Dios, claro que sí. Y también el libro de Tobías, que tiene su encanto también, un milagro de Tobías, con el tema de la ceguera. Claro.
Entonces se canoniza y ellos lo suman al canon que habían hecho los judíos en toda la región de Palestina, en toda esa franja. Se suman esos libros. Entonces hay dos listados, el listado de Yania y el listado alejandrino 100 años después. ¿De qué pasa con la Iglesia Católica? Aquí vemos la diferencia entre la Biblia protestante evangélica y la Biblia católica. Entonces, la Biblia católica, ¿qué hizo los católicos? Aceptaron los dos cánones. Aceptaron el canon judío, porque sí, la Biblia católica sí aceptan el canon judío del Antiguo Testamento del Concilio de Yania. Decir lo contrario, tampoco no seríamos correctos con ellos, en la verdad, en honor a la verdad. Pero también aceptan el canon de los judíos alejandrinos. Dos cánones. ¿Qué pasa con los protestantes? En los evangélicos hay opinión diversa. Las iglesias históricas, algunas, no todas, como algunos presbiterianos, luteranos, aceptan los dos cánones en cuanto a Antiguo. Estamos hablando de Antiguo Testamento, cuidado, no Nuevo. Porque entre el Nuevo Testamento ya todos coincidimos. Católicos y evangélicos coincidimos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí no hay problema. El problema es el Antiguo. Entonces los judíos, perdón, algunos protestantes aceptan el canon judío de Yania y el canon alejandrino. Los protestantes fundamentalistas conservadores de las colonias americanas del siglo XX solamente aceptan el Antiguo Testamento del Concilio de Yania, mas rechaza como apócrifos el canon alejandrino. O sea que aquí hay ópticas muy diferentes. Ahora, yo personalmente acepto la tradición y por lógica solamente el Concilio de Yania, no el Concilio alejandrino, como inspirado, pero tampoco anulo los libros alejandrinos porque hay riqueza espiritual en Macabeos. Pero aquí ya estamos en la parte conclusiva del programa. Yo quiero tocar un punto que me parece clave. Los católicos suelen protestar contra los protestantes al decirles, ustedes tienen una Biblia falsa porque les faltan libros. Bueno, yo digo, mis amigos católicos, si ustedes tienen más libros que los evangélicos, ¿por qué no los leen?